Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mengo Hernández. Soy coordinador de acreditación de unidades de inspección en Mexicana de Aplicación, MAC. A continuación, te platicaré sobre una introducción a la metodología y definiciones principales. El objetivo de este curso es que conozcas los conceptos principales de la metodología y la importancia de aplicarlos en el aseguramiento de las mediciones para obtener resultados confiables que les permitan tomar buenas decisiones. Primeramente, tenemos que en 1875, con la finalidad de garantizar la uniformidad y equivalencia en las mediciones, así como de facilitar las actividades tecnológicas, industriales y comerciales, diversas naciones del mundo suscribieron el Tratado del Metro, o también conocido como la Convención del Metro, en el que se adoptó el sistema métrico decimal. Este tratado fue firmado por 17 países en París, Francia, al cual México se adhirió el 30 de diciembre de 1890. Este Tratado del Metro, o Convención del Metro, instaura tres diferentes entes. El primero de ellos es la Conferencia General de Pesas y Medidas, el segundo es el Comité Internacional de Pesas y Medidas, y finalmente la Oficina o el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Cada una de esas instancias tiene objetivos y responsabilidades diferentes. Es decir, que la Conferencia General de Pesas y Medidas representa la máxima autoridad de la Convención del Metro y su objetivo es propagar y perfeccionar el sistema internacional. Por su parte, el Comité Internacional de Pesas y Medidas es quien ejecuta las decisiones de la Conferencia General de Pesas y Medidas y tiene como finalidad asegurar la unificación de unidades del sistema internacional. Por otro lado, el Buró Internacional de Pesas y Medidas, constituido por los laboratorios de metodología científica, tiene como finalidad verificar y mantener los patrones internacionales. Ahora bien, en 1948, en la Conferencia General de Pesas y Medidas, en la resolución sexta, se encomienda al Comité Internacional de Pesas y Medidas el estudio completo de una reglamentación de las unidades de medida del sistema MKS y de una unidad eléctrica del sistema práctico absoluto, con el objetivo de establecer un sistema de unidades de medida susceptible de ser adoptado por todos los países que firman la Convención del Metro. En esta misma conferencia, ahora en la resolución séptima, se fijan los principios generales para los símbolos de las unidades y proporciona una lista de nombres especiales para cada una de ellas. Ahora, en 1954, en la misma Conferencia General de Pesas y Medidas, en la resolución sexta, se adoptan las unidades de base de este sistema práctico de unidades en la forma siguiente. Para la longitud, el metro; para la masa, el kilogramo; para el tiempo, el segundo; para la intensidad de corriente eléctrica, el ampere; para la temperatura termodinámica, el Kelvin; para la intensidad luminosa, la candela; para la cantidad de materia, el mol. Finalmente, en la Conferencia General de Pesas y Medidas, 41 años después, es decir, en 1995, se decide aprobar lo expresado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, en el sentido de que las unidades suplementarias del sistema internacional, el radian y el extrarradian, se consideren como unidades derivadas adimensionales y recomienda consecuentemente eliminar esta clase de unidades suplementarias como una de las que integran el sistema internacional. Es decir, que el sistema internacional queda conformado únicamente por dos clases de unidades: las unidades base y las unidades derivadas. Tenemos que la metrología es la ciencia de las mediciones y representa la base para el desarrollo científico y tecnológico de cualquier civilización. Cada descubrimiento en la ciencia proporciona una nueva forma de ver las cosas, por lo que el campo de la metodología siempre está en expansión. El primer antecedente en México data de 1857, cuando se adopta el sistema métrico decimal. Si bien es cierto que la metodología se encuentra presente en todos los aspectos de nuestra vida, es decir, cuando compramos
algún producto en el supermercado cuando queremos saber la distancia o inclusive el tiempo de un destino al que queremos llegar. Hoy su uso y aprovechamiento se extiende a diversas instituciones públicas de educación media superior y a organismos privados. Durante mucho tiempo ha sido una preocupación del hombre establecer un sistema único de unidades de medición que fuera aceptado internacionalmente, en virtud de que en una norma no se pueden fijar especificaciones, dimensiones, tolerancias o condiciones específicas para un método de prueba, si no cuenta con un sistema de referencia previamente establecido, como lo es el sistema de unidades de medición. A continuación se presenta una tabla en donde se enlistan las unidades básicas y el símbolo de unidad de cada una de ellas. Otro punto muy importante de la metodología es que existen tres diferentes tipos de metodología: la metodología legal, la metodología científica y la metodología industrial. Por su parte, la metodología legal tiene como función establecer el cumplimiento de la legislación metodológica oficial, tal como la conservación y el empleo de los patrones internacionales, primarios, secundarios, así como mantener los laboratorios oficiales que conserven de preferencia estos patrones. Por su parte, la metodología científica es aquella que no está relacionada con los servicios de calibración que hacen en la industria y el comercio, y su función radica en la búsqueda y materialización de los patrones internacionales para que estos sean más fáciles de reproducir a nivel internacional. Encontrar los patrones más adecuados para los descubrimientos que se hagan en el futuro. Seguir analizando el sistema internacional de unidades, entre otras funciones. La metodología industrial tiene como función el dar servicio de calibración de patrones y equipos a la industria y el comercio. Continuando con este curso de metodología, pasaremos a revisar algunas de las definiciones, las cuales están conforme al vocabulario internacional de metodología, BIM. La definición de medición es el proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Mensurando es la magnitud que se desea medir. Método de medida. Descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. La exactitud de medida es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurado. La exactitud de medida no es una magnitud y no se expresa numéricamente. Se dice que una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida. La veracidad de medida es la proximidad entre la medida y un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. La precisión de medida es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. El error de medida es la diferencia que existe entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. El error sistemático de medida es el componente del error de medida que, en mediciones repetidas, permanece constante o varía de manera predecible. El sesgo de medida es el valor estimado de un error sistemático. La repetibilidad de medida es la precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. La incertidumbre de medida, a su vez, es el parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. La condición de reproducibilidad de una medición es la condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluyen diferentes lugares, operadores, sistemas de medida y mediciones repetidas de los mismos objetos y objetos similares. Ahora bien, tenemos que la evaluación tipo A de la incertidumbre de medida es la evaluación de un componente de la incertidumbre de medida mediante un análisis estadístico de los valores medidos obtenidos bajo condiciones de medida definidas. Ahora bien, la evaluación tipo B de la incertidumbre de medida es la evaluación de un componente de la incertidumbre de medida
de manera distinta a una evaluación tipo A de la incertidumbre medida. Muy bien, con esto terminamos la primera cápsula y posteriormente continuaremos con más información sobre metodología básica.